Muy buenas tardes a todos y todas las y los que nos escuchan. Sean bienvenidos el día de hoy a este grupo de conferencias que hemos desarrollado y estamos desarrollando en el marco del programa Racismo en Dimensiones Globales, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la misma universidad. Desde la Cátedra de Estudios de África y el Caribe les hacemos la invitación y les damos la bienvenida. La cátedra es una instancia que trabaja en el marco de la Vicerrectoría de Docencia y que trabaja en múltiples dimensiones: investigación, docencia y acción social, trabajando tanto temáticas relacionadas con la discriminación racial, xenofobia, como estudios particulares relacionados al Gran Caribe y a los contextos afrodescendientes y africanos. El día de hoy tenemos un excelente invitado. Tenemos al profesor Livio Sansoni de la Universidad Federal de Bahía, que nos estará acompañando en el marco de la conferencia Nuevo Panorama de la Etnicidad y sus transformaciones en América Latina. Eh, el doctor Livio Sansoni tiene un amplio currículum y es uno de los grandes especialistas en el marco de los contextos caribeños, en el marco de los contextos latinoamericanos y también en el marco de los contextos de la etnicidad desde dimensiones globales que implican Europa, África y estas regiones. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Padua, Italia. Es doctor en antropología por la Universidad de Ámsterdam. Tiene una maestría en la misma universidad y también estudió su graduación en sociología en la Universidad La Sapienza de Roma. Es profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad Federal de Bahía, y también del posgrado en estudios étnicos y africanos de la misma universidad, director del programa Fábrica Ideas, el curso especializado en relaciones étnico-raciales en el contexto brasileño, en América Latina, y también implica las relaciones étnico-raciales africanas. Es coordinador del Museo Digital de la Herencia Africana y Afro-Brasileña por la misma universidad. El profesor Livio Sansoni tiene un vasto trabajo que se extiende por diversas áreas. Entre ellas eh, se encuentra los estudios sobre cultura juvenil, etnicidad, desigualdades, tránsito internacional de ideas sobre raza y antirracismo, antropología, colonialismo y globalización. Ha elaborado trabajo de campo en el Reino Unido, Holanda, Surinam, Brasil, Italia y recientemente Cabo Verde, Senegal, Mozambique y Guinea-Bissau. Actualmente elabora una investigación sobre la circulación de las ideas de raza y antirracismo en el sur de Europa, América Latina y África, relacionada con uno de los grandes o de las grandes lideranzas del proceso de descolonización mozambicano, que es Eduardo Mondlane. Cuenta con una amplia gama de publicaciones, de entre las que destaco solo algunas para invitar al público. Uno de los libros esenciales para comprender la cuestión de la etnicidad en los contextos globales, Blackness Without Ethnicity, o su traducción en portugués, eh, Negritude sin etnicidad, que lo pueden encontrar ya en la biblioteca de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. También recientemente publicó Roteiro de una vida memorial académico por la editorial de la Universidad Federal de Bahía, Memórias da África, Patrimonio, Museos y Políticas das Identidades, también A Política do Intangível, Museos y Patrimonios en Novas Perspectivas, todos por la misma universidad, y ustedes lo pueden accesar precisamente por medio del repertorio de la Universidad Federal de Bahía. Y recientemente publicó un artículo muy interesante que se llama Hiperbólicos Italianos, as viagens dos integrantes da Escola Positivista de Antropologia na Itália pela América Meridional, 1907-1910, que habla un poco sobre esta historia, la antropología global, que se relaciona con otros
contextos particulares y en donde América Latina es uno de los ejes de esa reflexión a nivel global. Sin más, le paso la palabra al profesor Livio Sansoni. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación, que me agrada mucho, hasta porque usted ha sido uno de nuestros más brillantes alumnos en Salvador, entonces reencontrarnos, mismo que virtualmente, de esta forma, es un honor estar aquí con ustedes. Y mis preocupaciones les he sintetizado en un papelcito de pocas páginas, pero son preocupaciones complejas, preocupaciones en tratar a hacer un enlace entre teoría social y teoría racial o del antirracismo, intentar salir un poco de cierta pobreza intelectual en la cual nos hemos aniñado en los estudios étnicos. Lo que pasa y que nosotros, para crear un campo de estudios que todavía flaco, atacado, identificado por los neopopulistas como enemigos, que son los estudios étnicos africanos, nos hemos tornado auténticos paladinos del tema, defensores de la relevancia de la cuestión, que existe, por supuesto, pero eso nos ha tornado un poquito ciegos o zurdos quizás frente a una serie de desafíos teóricos que no podemos solucionar por medio de soluciones mágicas, como en el texto hablaré de la interseccionalidad, una palabra mágica, una de las tantas palabras mágicas. Y al final regreso a mi antiguo etnocetismo. Creo que soy uno de los pocos, aún no un viejito, pero bueno, experiente profesor de los estudios étnicos que siempre ha tenido una postura de, ¿cómo puedo llamarla? De escepticismo, de escéptica, con relación al carácter que no es innato, no es natural, emancipatorio de las identidades étnicas. No creo, un poco en línea con lo que dice mi amigo y colega Paul Gilroy, no creo que la solución que la mejor forma de antirracismo sea siempre y a cualquier costo una política identitaria. Que no quiere decir que no haya necesidad no haya en Latinoamérica, en Brasil particularmente, un déficit identitario muy fuerte. Nuestro continente, nuestra parte del mundo, sur del Río Grande, siempre se calificó por ser la parte menos étnica del mundo, más intrínsecamente, naturalmente mestiza. Hay un déficit identitario muy grande, así como social. Paso ahora a leer el texto que he escrito hoy. Es una síntesis de otras cosas y con toda presunción, porque es una mirada desde América Latina que en realidad es una mirada directamente desde Brasil, con algunas referencias al resto de América Latina, porque hay un contexto latinoamericano. Una de las cosas que quiero decir es que sin proponer más una vez el carácter excepcionalista, extremadamente singular del contexto latinoamericano, que ha sido utilizado muchas veces para justificar un supuesto, una supuesta cordialidad, una supuesta natural bondad de los latinoamericanos, un poco a la Rodó, ¿no? Nosotros somos la sociedad de la calidad, no de la cantidad, somos intrínsecamente buenos, cuando somos malos, algo contra nuestra naturaleza. No es esto que yo acredito, somos buenos y malos como los otros, pero estoy convencido que hay un específico latinoamericano en términos tanto de relaciones raciales y con sus propias jerarquías raciales, como de tipo de racismo. Hay un racismo latino por el cual no siempre las soluciones no latinas funcionan. Entonces, sin querer proponer una solución nacionalista para nuestros problemas, que todas las ideas siempre vienen de fuera y todas las ideas siempre son hiperbólicas e híbridas y mezcladas, internacionales. Todos los proyectos nacionales son proyectos en realidad internacionales. No obstante todo eso, yo creo que hay un específico latinoamericano que normalmente es negado en los estudios étnicos.
Eso se debe a un conjunto de factores económicos, sociales, culturales, religiosos que nos tornan singulares. Enfatizar la singularidad no quiere decir que es brindarla con algo de positivo, más tentarnos trabajar con local y global sin perder de vista ni uno ni otro. Si el racismo es un fenómeno global, que usa iconos globales para añadirle significados locales, es sorprendente como los estereotipos raciales desde Japón a Costa Rica son muy parecidos. Tienen a ver con empleo, desempleo, consumo, no consumo, olor o no olor, sexualidad, hipersexualidad. Son sorprendentemente parecidos. Los chistes racistas se asemejan en contextos muy diferentes, tienen significados locales específicos, funcionan de forma diferentes. Es una contradicción. Es verdad que el racismo es un fenómeno global, es un fenómeno cargado por las olas de la globalización muy bien, hasta en sus versiones a veces entre comillas positivas, como por las músicas, los iconos de la música negra, circulan muy bien, pero son muy parecidos y eso confunde mucho la situación, porque cuando intentamos ser antirracistas nos deparamos que sí, los iconos son globales, pero la forma como las funcionan, la forma de explicarlos y para sermos de hecho antirracistas son mucho más complejos. Es una contradicción, primera contradicción. Entonces tenemos iconos globales con significados locales. Y sobre todo hay mucha más diversidad en términos de respuestas al racismo y movilización de las identidades étnico-raciales que en términos de estereotipos que tienden a ser universales. Con otras palabras, la construcción de una identidad étnica o etnicidad son equivalentes, lejos de ser un hecho de la naturaleza, es una compleja obra de ingeniería social que se desarrolla de acuerdo a númerosas variedades y bajo algunas condiciones facilitadoras que pueden o no existir. No hay siempre condiciones para la movilización étnica como de clase. Nos ayuda a pensar la identidad étnica un poco como la conciencia de clase de Marx. Es una cosa que no está en la naturaleza, funciona en algunos momentos y no funciona en otros. La región que llamamos de América Latina ha tendido a mostrar un padrón identitario específico y caracterizado por fuerte mestizaje. Es un fenómeno que se da en todo el mundo, el mestizaje, pero aquí ha sido celebrado o execrado, pero nunca ha dejado a los observadores, los extranjeros, inmunes. O se les gusta muchísimo o lo encuentran algo horrible, ¿no? El mestizaje no deja a nadie no es un hecho inocente. Fuerte mestizaje, relativamente poca movilidad social, son una región de alto índice Gini. Latinoamérica y África son las partes del mundo con los indicadores de desigualdad más acentuados. Y que es algo interesante. En parte explica por qué tenemos tanta violencia social. Tenemos una aguda pirámide socio-etno-racial, a donde pobreza está muy asociada a determinado fenótipo. La celebración de la mezcla no solo es en la representación de la nación, los signos nacionales, ¿no? Pero también en la cultura popular. El movimiento negro a veces se olvida que hay celebraciones de la mezcla, de la mistura. En el samba, por ejemplo, es fortísima. Mexe con todo, todas las cores, la maravilla del color. Entonces, hay una celebración erudita y popular del mestizaje, que hay que entender, pero que no es necesariamente un enemigo del antirracismo potencial. Es una estrecha relación entre intimidad hasta sexual, proximidad física y violencia. Quizás esa sea la característica más cruel de nuestro racismo latino, el hecho que nos mezclamos, nos amamos y nos violentamos. Violencia e intimidad pueden ir juntos. Ese es un reto para los psicólogos en muchos sentidos, pero es un hecho.
¿eh? No lo sabemos explicar bien, pero sabemos que existe esta mezcla. Y un tipo de discriminación étnica y racial que es más centrado en la estética que en la origen. A nadie le interesa nada si tenés antepasados negros y indios, hasta porque muchos hasta en la élite lo tienen. Entonces, no se puede, no es en la pureza que se hace nuestro racismo. Es importante lo que tú te parezca, que es aparente. Lo visible es lo importante. Lo invisible lo dejamos para los americanos, que se puede permitir el lujo de ser genéticamente racistas. Aquí ese lujo sería perder tiempo, fragmentar familias. Entonces, es un racismo muy en línea con la forma por la cual y la pompa que el poder, el ejercicio del poder, de la desigualdad funciona aquí, que es muy centrado en la estética, a una visibilización particular de la diferencia social. Un teatro, una dimensión teatral que existe en todo lado, es que aquí quizás sea más acentuada, porque la forma por la cual la ley se aplica, lo sabemos todos, en América Latina es menos fiel a la palabra de las leyes que debería ser. Entonces, hay esa dimensión estética, valería la pena explorarla más y reflexionar más un poco acerca de ella. Siendo que mi experiencia está solo basada en Brasil, se le pido perdón por atreverme a hacer algunas generalizaciones con relación a toda América Latina. Si esas características definen un patrón local de relaciones interétnicas, las mismas están, por supuesto, sujetas a las fuerzas de la hipermodernidad y los flujos de la globalización. ¿Qué pasó con nuestra parte del mundo, al sur de Río Grande, con relación a los procesos étnicos en los últimos años? Hasta 1969, el grande Talcott Parsons, que no era una persona poco influyente en la ciencia social norteamericana, al contrario, se permitió de escribir un texto sobre la polarización a lo largo del eje del color, diciendo que América Latina nunca se emanciparía del racismo porque era un país, era una región intrínsecamente católica, a donde por el catolicismo popular tan fuerte no se permitía el surgimiento de identidades sectoriales, que como todos los americanos, parte de los americanos pensaba que se desarrollaran mejor en países protestantes, a donde hay un incentivo casi religioso a la formación de cortes identitarios, ¿no? La Iglesia Católica lo combatía. ¿Qué pasó? De 69 para acá hemos tenido muchos cambios. Desde el continente menos étnicos, entre comillas, a mostrar un nuevo protagonismo de etnicidad y raza, entre cuatro comillas. En los últimos 30 años, somos la parte del mundo a donde las constituciones y las leyes se han transformado más en el sentido del multiculturalismo y por veces hasta del antirracismo, literalmente, ipsis literis, mencionado así en la Constitución, por ejemplo, de Bolivia. No sé en el caso de Costa Rica, pero en México ha sido muy importante el cambio en las leyes. Colombia, Argentina, Bolivia, por supuesto. La misma América Latina se ha convertido en la parte del occidente, aquí en Brasil la llamamos, nosotros somos el extremo occidente, donde en las últimas décadas más ha aumentado la experimentación con medidas redistributivas y de acción afirmativa a favor de grupos étnicos y o racialmente discriminados. Hasta cuando en Europa, en los lugares donde el multiculturalismo se había inventado, comenzó a entrar en crisis sobre los ataques de la nueva derecha, para no hablar de los Estados Unidos, cuando nunca fue muy desarrollado. En la misma década aquí se empezó con la ley 90 en Colombia, y después más adelante en los otros países, con experiencias interesantes que crearan condiciones facilitadoras para la creación y la teatralización de identidades étnicas y sus defensas. Aquí han surgido muchos proyectos interesantes en términos de producción y revitalización de las dichas culturas étnicas. Identidades étnicas de origen tanto indígena como africano. Me refiero tanto a cambio de carácter jurídico, con la incorporación paulatina a partir de 90 en casi toda la redacción del término multicultural, incluso multiétnico. Somos un país multicultural,
inclusive la Constitución de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Así como el aumento de la producción cultural asociada a las identidades étnico-raciales. Y aquí entra la cuestión del patrimonio. América Latina, con la excepción de México y de Machu Picchu y de la parte andina, siempre ha tenido una puntuación, un score muy flojo en términos de patrimonialización de la cultura de piedra y cal, como la llamamos aquí en portugués. Pero tenemos un score, una puntuación muy alta en términos de patrimonio inmaterial. Es una de las cosas que más han crecido, son desde los tangos al merengue, el samba de rock, son en términos de musical. América Latina es sobre representada en todas las listas de la UNESCO de elementos culturales, de artefactos culturales que merecen patrimonialización, defensa, amparo, etc. Es un fenómeno que anda junto con esta que yo llamo de ola identitaria. ¿Me se escuchan bien? Perfecto. Si hablo rápido demasiado, por favor, dime. Entre los muchos ejemplos disponibles, pienso, para no hablar siempre de Brasil, en el nuevo estilo y moda Aymara en Bolivia, sobre la cual se ha escrito muchas cosas, considerado vulgar por la élite y de buen gusto, la noción de buen gusto para los aymaristas, y que se desarrolló junto con el ascenso y consolidación del presidente indígena Aymara Evo Morales, hasta su violenta deposición en 19, o el enorme crecimiento de películas humorísticas Los Payasos, autoproducidas por comediantes de habla quechua o hispano quechua en Perú, y circulado en YouTube con festivales, etc. Son cosas grandes novedades. De hecho, se produjo una rápida y compleja remodelación de iconos y términos asociados a las identidades indígenas y negras, como la ropa, las formas de usar el pelo, la habla, los géneros musicales e incluso los estilos de consumo. Estos cambios se deben a algunas que yo llamo aquí, para hacerlo más sencillo, de revoluciones, que necesito ahora mencionar brevemente. La ola de identidad de la que ya he hablado es parte del resurgimiento étnico que a su vez forma parte de un proceso más amplio que incluye a lo menos 4 revoluciones. Estas son característicos de una sociedad en rápida transición hacia nueva forma de modernidad, en la que las identidades se eligen gradualmente más como parte de un nuevo proceso de reconocimiento de lo, digamos, herdados. Porque se derivan de la experiencia de relaciones estatutarias dentro de la comunidad relativamente cohesivas. Son identidades elegidas más que herdadas, construidas como una opción política, explícitamente política, porque otra forma de opciones políticas menos bien, por representar de la clase o la labor, menos bien funcionaban. No estoy hablando que ahora los indios se inventaran que son indios, no, siempre fueran indios, pero durante mucho tiempo habían elegido llamarse de campesino, por ejemplo, en toda la parte andina, porque se le convenía más, porque era más interesante, porque la victimización del estatus indígena era tan grande que casi no valía pena en términos de costos-efectos indigenizarse. No había el panorama de lo posible, no permitía eso. Y ahora, bueno, el vaso de Pandora se abrió y finalmente las personas se permiten, pero no es un regreso al pasado, porque los indios son, o los negros son seres que pasan por todas las etapas de la modernidad como los demás. Entonces son personas que pasan por la individualización, la tecnologización de los contactos, sujetos a... Nadie es solamente indio o negro. Entonces son personas como los otros, ¿no? Mira que lenguaje casi racista que estoy utilizando, son sujetos a todas las tensiones sociales de los demás grupos, con además la cuestión racial que se le está clavada en la piel y que le ha muchas veces reducido y mucho las posibilidades de acceso social. Segunda revolución, primero la transición de identidad
herdada para edades elegidas. Claro que es un exagero, pero existe esa transición. Segundo, la revolución demográfica, que es mucho más fácil calcularla, que ha reducido rápidamente, muy rápidamente en Latinoamérica, durante una generación, el número de jóvenes en proporción a la sociedad, a la población, y ha abierto oportunidades para el surgimiento de consumo juvenil y de culturas juveniles, estilos y tecnologías. Este tipo de oportunidad solo se da en sociedades donde menos jóvenes reciben más atención de los padres y de los adultos en general. Las culturas juveniles nunca se dan en países donde los jóvenes son la gran mayoría de la población, pero cuando empiezan a ser menos y más valorizados. La juventud como categoría de tipo sociológico es algo pues más recién de lo que muchos piensan. También ha habido una revolución educativa per lo que hay más jóvenes en la escuela, aunque probablemente esto sea menos importante hoy que en el pasado, por caso del enfoque en la formación de la personalidad por medio de los grupos de pares y de las redes sociales. Pero dentro del aumento de la escolaridad, en Brasil, como en décadas anteriores, se había ya notado en la población negra y latina norteamericana y en todo el Caribe, anglófono, francófono, hay una grandísima diferencia de género, que es importante. La brecha de género fue aumentando. En las clases bajas ya es evidente que las mujeres están mejor capacitadas que los hombres, hasta los 30 años de edad, más o menos, 25, 30. Sin embargo, la brecha entre mujeres de diferentes edades también ha aumentado. El analfabetismo en Brasil se concentra entre las mujeres mayores, más que 65 años, mientras entre los jóvenes bajo de 25, especialmente las clases más pobres, las mujeres tienen un mejor desempeño escolar. Entonces tenemos una gran diferencia de edad entre mujeres, más fuerte que entre mujeres, que creo que parte de la preocupación étnica entre jóvenes es una preocupación que tenemos que investigar cómo se asocia con las nuevas formas de socialización y nuevas formas de socialización entre géneros. Formar parejas es parte importante de la juventud, no importa si la pareja es heterosexual o homosexual, pero el proceso por lo cual se forman parejas hoy es muy diferente y la producción de identidad se da dentro de la sexualización de las relaciones también. La tercera revolución consiste en que hay o ha habido un avance en la calidad de vida y en el padrón de consumo de los estados bajos en toda Latinoamérica. Esto en sí mismo, el hecho de tener más plata, de poder consumir, es un factor importante, un poquito más de plata que en el pasado, es un factor importante en el cambio de identidad de género, generación, etnia, raza y sobre todo de clase. Cambia el horizonte de lo posible y de lo deseable y de lo consumible. Es un fenómeno que asusta a las élites. Las masas siempre quieren más, por supuesto, siempre tuvieran poco. Y sabemos que Brasil tiene un enorme déficit social, quizás mucho mayor más fuerte que acentuado que Costa Rica, siendo uno de los países más desiguales del mundo, es ciertamente el más desigual de la región. De hecho, las visiones sobre el trabajo asociadas con una revolución en la expectativa y la globalización del deseo en términos de consumo posible han cambiado más que la oportunidad. Se globaliza mucho más el universo de consumo deseable, el tipo de consumo de padrón de casa, por ejemplo, de objetos a tener, es mucho más globalizado que la posibilidad efectiva de adquirir, de comprar esos objetos, de tenerlos. Es interesante cómo las marcas se han globalizado mucho más que los objetos, digamos así, efectivamente en casa. Es una globalización virtual del consumo en muchos aspectos. Hace 15 años publiqué un texto en una colección organizada por Carlos Asenbach y Nelson Duval Silva, cuyo argumento central era la frase: ya no se hace empleadas como solían hacer. Una frase que se escucha en tantas líneas de muchos países que a veces hasta en familias hemos escuchado, ¿no? Que era de fondo algo real en Brasil. El texto continuaba indicando
que en cuanto a la percepción del trabajo, existía una diferencia generacional grande y creciente. Ante una generación de madres empleadas domésticas que luchaba hasta sindicalmente por tener carnet de trabajo, reconocimiento, impuesto pago, ¿no? Hay una nueva generación que hacía la misma actividad económica por el mismo pago, pero no se consideraba trabajadora del hogar, que hacía lo que en portugués llamamos de biscate, hacía un servicio, no lo consideraba empleo para sobrevivir. Mientras esperaba a un trabajo que le permitía soñar con ciudadanía, consumo, modernidad, un empleo. La ola de identidad nos dejó intactas las percepciones sobre el trabajo y la posición de clase, sobre todo porque se está produciendo un cambio profundo en el mundo del trabajo, afligido por un proceso en nuestra parte del mundo, más aún, cuando usted me habla que hay 20-25% de desempleados en Costa Rica, me quedé, esa es una sombra fea. Un cambio profundo en el mundo del trabajo, afligido por un proceso de precarización, quizás de ulterior precarización, en un contexto caracterizado por una grande precariedad histórica. En Brasil nunca hemos llegado a tener más que 50% de los empleados formalizados, siempre por lo menos 50% de informalidad. Ese sería el proceso por mucho hoy llamado de uberización. Ni sé si usted tiene Uber en Costa Rica, pero aquí ya se utiliza mucho uberización. Sintetizado en la idea de microemprendimiento como solución y condenación, las dos cosas, ¿no? Hay otra revolución más en el campo de las tecnologías de la comunicación. Ya estoy más a la mitad de mi charla, ¿está bien? Tecnología de la comunicación. Pasó hablando de teléfonos, que teléfonos son un hecho importante en nuestra vida hoy más que nunca. Se pasó del teléfono comunitario, como lo llamaban acá, un teléfono por pueblo, por pueblito, por cuadra, al teléfono público, del plan para teléfono fijo popular, al celular y a los smartphones, con aplicaciones que pronto adquieren un nombre nativo, como aquí en Brasil se habla de zapear. Hemos de verbo mandar WhatsApp y ciertamente en castellano debe tener cosas parecidas. Y que se popularizan con una fuerza exponencial: WhatsApp, YouTube, Facebook e Instagram. Hoy el mundo ya no está dividido entre quienes tienen y quienes no tienen teléfono, sino siempre más entre quienes tienen teléfonos inteligentes con o sin créditos. Lo que divide el mundo de hoy, y no es tanto el acceso a la tecnología de comunicación, que es más barata que antes, el acceso, sino la capacidad de saber surfar la ola de esta nueva globalización de estilo de vida y expectativas. Este proceso dice mucho sobre el cambio social en la mayor parte del tercer mundo y por lo tanto también en Brasil, donde las relaciones sociales se vuelven más individualizadas, pero la comunicación y la movilidad virtual y física siempre son más importantes. Es interesante cuántas de las denuncias de racismo están asociadas a movilidad y consumo conspicuo. Es porque allá hoy se mide la calidad de la ciudadanía, de la integración. Hoy ser incapacidad, la prohibición a la movilidad. No te puedes ir a la playa porque la playa es la playa de los varones y tú no eres rico, no te puedes ir. Es percibido como realmente una castración, una limitación severa de tu libertad. Y el hecho de no poder consumir conspicuamente como los demás es un hecho que te humilla, porque más y más lo que somos lo que consumimos. Ya se pasó a la generación donde el hecho hegemónico era que nuestra profesión define nuestro estatus. Hoy es mucho más el consumo, la apariencia, más una vez la estética, que determina tu posición de clase. Una posición de clase que es difícil de identificar, pero que está allá. Esta valorización de la movilidad virtual y física, independiente de la calidad de la comunicación en sí. De hecho, la mayor parte del zapping o de nuestra actividad en el Facebook
por ejemplo, es aún hoy con personas que viven cerca o que piensan igual o con tu familia. Es interesante, tenemos enorme capacidad, pero el hecho, los grupos son chicos. Hay mucha más oportunidad que no es aprovechada. Necesitamos reflexionar profundamente sobre las tecnologías de la información sin demonizarlas. Si la aplicación WhatsApp fue determinante en el voto a favor del Brexit y desafortunadamente en la selección de Trump, Modi, Duterte, Duque y Bolsonaro, hay que reconocer que Facebook también fue decisivo en la campaña de Obama. Obama se eligió con Facebook cuando Facebook era de izquierda, antes de Cambridge Analytics. Facebook era, que hecho mi página Facebook fue Paul Gilroy, que Livio, por el Facebook estaremos juntos, es una nueva forma de convivialidad. Hoy nadie se atrevería a decir lo mismo, ni Paul Gilroy, porque las cosas han cambiado. Entonces, si bien no estoy de acuerdo con que las redes sociales sean en sí mismas villanos de la democracia, es evidente que la interferencia es importante en importantes campañas electorales, como lo que acabo de mencionar, por corporaciones como la Cambridge Analytics, con robots que disparan noticias falsas en masa y la fuerte presencia de la alt-right, de la extrema derecha en Internet, nos obligan a tomar una postura más crítica en relación al campo de la comunicación de masa, la forma de hacer política y ganar o perder elecciones en la era de las redes sociales. Es curioso que en este contexto se haya producido otra inversión de valor en el término globalización. Yo estudié globalización luego en el comienzo y había una gran división entre interpretaciones. Había la derecha a favor y derecha contra, la izquierda a favor y sobre todo contra, ¿no? Para los llamados soberanistas, no sé si es un término que se utiliza en español, desafortunadamente se utiliza, soberanista. Hoy el término globalización se ha convertido en un término de la cultura marxista, por increíble que possa parecer, es una broma. Aunque cuando comenzó a usarse en ciencias sociales, alrededor de 1990, me acuerdo del libro Global Culture, organizado por Mike Fedderson con Theory of Culture, un grande clásico, inmediatamente despertó las críticas más duras de los movimientos sociales de izquierda, pensando en los movimientos no global y no logo, Naomi Klein, esas figuras, que lo identificó como el punto más alto del proyecto de expansión y universalización del capital. Finalmente, pero sin pretender haber esgotado la lista de posibles revoluciones, por el amor de Dios, habría otras, pero se agotó el tiempo, no puedo dejar de referirme a la auténtica revolución del patrimonio inmaterial, que en parte ya he mencionado, el proceso de valorización de las culturas populares, de elementos de las culturas populares y identidades étnicas, a través de la patrimonialización de la cultura inmaterial por parte de varias agencias estatales y hasta internacionales, como la UNESCO y otros. La actitud favorable de la Suprema Corte Federal brasileña hace poco más de 10 años hacia los reclamos territoriales de indígenas y comunidades de cimarrones contribuyó en grande medida al fortalecimiento de ese proceso con la aprobación unánime por parte de esta Corte en cuanto a la constitucionalidad de las políticas de acción afirmativa y en el acceso a la enseñanza superior. A la unanimidad lo aceptaron. Hoy dudo que lo harían. Con Bolsonaro. En la época lo hicieron a la unanimidad, 100%. Es un hecho histórico. Esto indicaba claramente que se vislumbraba un nuevo horizonte para la emancipación y la formación de la identidad. Aquí, en aras de la brevedad, he destacado los cambios más relevantes, pero es evidente que con respecto al pasado hay rupturas y continuidades. Yo estoy convencido que todas las características que determinan el tipo el latino de relaciones y jerarquías raciales y racismo quedan importantes hasta mismo durante y después de estas revoluciones que he mencionado. Son la lente de interpretación de la globalización, están todavía allá, es específico latinoamericano. El éxito de muchos de los nuevos grandes proyectos étnicos se debió además precisamente a que se centran menos en las raíces, en las genealogías, en estar fijado en la historia local o en un territorio determinado,
en idiosincrasias y características socioculturales de un determinado grupo de población, una familia, un clan, y más en las rutas, en las redes, en la estética de la diferencia inteligible para todos los de fuera. Hay una nueva inversión en estética y lo espectacular, en esta nueva forma de etnicidad. La estetización de las diferencias es una cosa que puede aumentar en un contexto de creciente complejidad, de sociedades en red, de constante alteración de las relaciones espacio-tiempo. Hay pues un cambio de la memoria a la estética. Es un poco, estoy forzando la realidad. Si la memoria tradicional era importante en los proyectos étnicos, llamémoslos así, tradicionales, hoy la estética ha tomado su lugar, la inteligibilidad, la visibilidad. Porque los proyectos étnicos y culturales son mucho más para afuera do que para dentro. Se pasó de las identidades para dentro a las identidades para afuera, que son las únicas que pueden ser cargadas por la ola de la globalización. Las identidades para dentro de la comunidad que producieran aquellos birimbau chiquitos que se utilizaban en el Kalahari para tocar dentro de la carpa para salir del frío de la noche del Kalahari, es muy diferente del birimbau enorme que se toca en la capoeira hoy durante el carnaval, que es una cosa que hay que ser escuchada. Entonces hay cambios que son antiguos, pero que la ola de la globalización y de la tecnología han acentuado. Si hay este cambio de énfasis, de memoria para estética, en este proceso la distribución de nuevos recursos y derechos a lo largo de líneas étnicas y de manifestación visible de alguna diversidad o especificidad cultural ha favorecido el desarrollo de lo que en Brasil llamamos de neocomunidades. Son comunidades como muchas comunidades de cimarrones o de cimarronaje urbano o metaurbano, semirural, llamamos así, que siempre estudiaron allá, por supuesto, mas que cuando tuvieron como única posibilidad de defensa de sus intereses la colectivización de la tierra, la acentuación de las raíces cimarronas que tuvieran, empezaron a teatralizarlas, a utilizarlas de forma espectacular como condicio sine qua non para reconocimiento. El reto, y voy hacia el final, es comprender por qué en un mundo que se mezcla y sincretiza siempre más, hasta demográficamente, tanto las identidades de tipo étnico-racial como el pensamiento racial y hasta el racismo continúan fuertes. Pensamiento racial es la raciología, pensar el mundo en razas, una cosa que continúa viva hasta en la época del ADN. Racismo es la utilización de ese pensamiento racial para discriminar al otro. No son necesariamente lo mismo. Hay mucho pensamiento racial que, gracias a Dios, no se articula en racismo. La que en Brasil llamaría la cultura del color, que es muy acentuada en Latinoamérica, la conciencia y el léxico de color que se utiliza es enorme, entonces hay una constante conciencia del color. Eso no necesariamente significa racismo. Claro que la diferencia es tenue y fácilmente se puede... Hay una cultura popular del color, que es una realidad latinoamericana. Todo el mundo habla de pelo, de nariz, de feo, bonito, son cosas que hacen parte de la cultura popular y que pueden desabrochar el racismo, pero no necesariamente. El reto es comprender por qué en un mundo que se mezcla y sincretiza siempre más, tanto las identidades de tipo étnico-racial como el pensamiento racial y hasta el racismo continúan fuertes. ¿A quién interesa? ¿Cuáles son los vencedores y perdedores en este proceso de etnicización del mundo? ¿Quién que está interesado? ¿Qué son los ganadores y los perdedores? Vale la pena preguntarse. Como todos los procesos de identidad, el nacionalismo y la etnicidad son siempre más relacionales e impuros, entre comillas, que cómo se presentan en su discurso público. Siempre se presentan más puros de lo que son. Esto también se debe al hecho que la identidad étnica siempre se combina con otra forma de identidad colectiva, especialmente aquella inspirada en la clase, el género, la edad o la generación. Esa complejidad ha sido estudiada por medio del tentativo de la interseccionalidad, que empero generalmente tiene limitado a enunciar
esta interconexión, es más que explicar de hecho cómo funciona y acaba siendo una forma de reduccionismo. Enunciar no funciona. Bueno, empezamos, pero hay que explicar cómo se relacionan esas identidades. La acumulación de opresión de raza, clase, género en sí, que es una cosa antigua, no explica nada ni moviliza a los oprimidos. Dice, tú tienes 3 opresiones, no eres 3 veces más revolucionario o antirracista, no es suficiente ser prieto o negro, discriminado, pobre y tener la policía en contra para hacer de ti un negro o un afrodescendiente. Es un proceso más complejo. Si todos los sufridores se sensibilizaran étnicamente en Latinoamérica, ya sea las desigualdades serían mucho menos acentuadas de lo que son. Entonces, la opresión no explica la movilización, no es la clave para la movilización. Frecuente es mucho más el horizonte de posibilidad que es más ancho, como diría Bourdieu, que te hace soñar más, mucho más que la opresión. La opresión no hace bien a nada, y menos aún a los procesos identitarios en la modernidad tardía. Esa es mi opinión. De hecho, tengo más 3 minutos. Tenemos tiempo, Livio. Tranquilo. Perfecto. Puedes desarrollar un poco más, todavía tenemos tiempo. No tengo. En mi opinión, no hay como huirse de la vieja análisis de las clases. Es un término que no utilizo hace tiempo, es que brindo para ustedes ahora, después de 20 años. Pero estoy regresando, creo que quizás la imperceptibilidad de las clases hoy, su invisibilización, creo que es un proyecto inclusive de la nueva derecha, tornar las clases de la desigualdad invisibles, más aún de lo que son, es una cosa que me asusta y creo que estamos buscando demasiadamente emancipación en lo étnico, en cuanto a lo étnico, a veces sobrecargar lo étnico puede significar algún tipo de peligros, eso es algún tipo de contradicciones. Sobre eso voy a encerrar mi charla. Creo que el análisis de las clases hay que ser hoy un día más compleja porque el mundo es más complejo y las líneas de clases son menos evidentes. El análisis de las clases hoy hay que llevar en cuenta por lo menos las 4 revoluciones que he mencionado, quizás mucho más. Las clases son determinadas también tecnológicamente, por la movilidad, por el consumo. Son probablemente, tenemos que buscar tanto en Giddens, en Weber y en Marx, en Bourdieu, lo que son las clases, y quizás en más personas aún, más investigadores aún. De hecho, no hay forma de entender qué mueve el proceso identitario sin una perspectiva empírica de base cualitativa y cuantitativa, diacrónica y no solo sincrónica en el tiempo, y que resalte las oportunidades y límites que brinda la actual configuración étnico-racial. Hay la noción un poco de Norbert Elias de configuración. O sea, ¿qué tipo de configuración hemos tenido? En Brasil hemos tenido una configuración negativa, etnofóbica. Después pasamos con Fernando Henrique Cardoso a una sutil etnofilia y finalmente en la época Dilma a Lula un momento di apertura grande, la configuración de lo étnico, había posibilidad, valía pena tornarse negros e indígenas. No es por acaso que el número de indígenas en Brasil de un censo a otro dispara, también en Ecuador, en otros países. No solo porque mejora finalmente la condición de salud de la población indígena, porque la mayor parte de las personas que se declaran indígenas en Brasil viven en los medios urbanos. Es una cosa interesante, es un proceso cultural de reconocimiento de raíces que se habían empujado. Hay que enfrentar una serie de contradicciones, algunas de ellas nuevas. Es necesario reflexionar sobre lo que significa para quienes siempre han sido discriminados y olvidados en la organización de la memoria oficial de un país y sus regímenes, pasar a la condición de fenómeno interesante, merecedor de apoyo, resgate e incluso musealización. Hay grupos
por lo menos en Brasil, pero también en Colombia, un poco conozco, o México, que pasan muy rápidamente, dentro de 10, quizás 20 años, de la condición de invisibilidad a la hipervisibilidad. Y eso obviamente es una cosa que puede crear nuevas tensiones y confusión. Hay ciertos agotamientos de la relación casi automática entre Estado y procesos identitarios, justamente porque está cambiando la configuración Latinoamérica, es de lo que se puede llamar de estados inductor de etnicidad. Hoy, pero, por lo menos en Brasil, pasamos por una nueva fase, la del Estado nuevamente represor y etnofóbico. Los nuevos populismos, ahora al poder en algunos países, por ejemplo, con Trump y Bolsonaro, están casi siempre en estado de tensión con las minorías, por definición, exactamente porque el populismo no puede ser multicultural. El populismo no se puede permitir de hablar, son todos mayoría. La minoría puede ser celebrada si acepta ser mayoría. Entonces, es una contradicción. No hay, el populista es intrínsecamente enemigo del multiculturalismo. Mismo que el multiculturalismo no sea la panacea para todo, mas es un universo de lo posible interesante, dinámico. Esa dinámica no puede existir. No hay pluralidad de opinión para ese tipo de populismo. Desafortunadamente, esta nueva tensión entre el nuevo proceso identitario, progresista y conservadores no solo concierne a Brasil, sino a otros países de América Latina, como lo demuestra la movilización contra la externalización de la cultura e identidad indígena dentro del proceso que condujo a la remoción violenta del presidente Morales de Bolivia del poder, o la derrota del referéndum a favor del proceso de paz en Colombia en 2017, en ese país, Colombia, hubo una fuerte oposición al proceso de paz y al proyecto de amnistía propuesto por el gobierno de Santos, especialmente tierra adentro y entre los neopentecostales. El discurso, se creó una alianza muy extraña. El discurso de la oposición al proceso de paz fue un conglomerado de consignas contra cualquier tipo de minoría, homosexuales, feministas, indígenas, que fuera. Cosa extraña. Preocupa el aumento real de la intolerancia religiosa contra cualquier forma de religiosidad de origen afroamericana e indígena en una región como la nuestra, que hasta entonces se había considerado realmente tolerante en materia de libertad religiosa. Puede entenderse, al menos en parte, con una reacción al proceso de inclusión de parte de las narrativas estatales de esa experiencia religiosa de las minorías que se ha dado en las últimas 2 décadas como componente de una nueva y creciente postura multicultural desarrollada por los gobiernos, en general progresistas. Reprimir esta alianza muy estrecha entre el gobierno de izquierda o populares y procesos étnicos y religiones nativas puede ser un problema cuando los gobiernos no tienen más el poder. Este tipo de gobierno no existe más. Exponen esas formas culturales a ataques. Reprimir esta ola de identidad, como está haciendo hoy Bolsonaro, después de una larga temporada de abertura, en un proceso que confina el protagonismo colectivo, obliga al encierro individual, con la socialización virtual como único alivio, casi único y parcial, puede conducir a una gran frustración y nuevas tensiones sociales. Eso es la grande preocupación que va a pasar con las nuevas generaciones que, por ejemplo, en Brasil, por la primera vez y no solo, tuvieron la oportunidad de entrar en la universidad, de hasta accesar a los posgrados por medio del sistema, de varias formas de acción afirmativa, y que ahora estudia, se forma en un país que a donde el gobierno no más lo reconoce como tal. Es una gran incógnita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Livio. Abrimos el espacio a preguntas del público. Livio tocó diversas temáticas, como ustedes pueden ver. La necesidad tiene que ver tanto con las transformaciones políticas actuales como por las transformaciones culturales. Livio, por ejemplo, tocaba la cuestión de la transformación de los marcos legales y constitucionales, y de una vez se lo confirmó aquí a Livio, que también se transformó el artículo 1 de la Constitución, reconociendo ahora un Estado multiétnico y pluricultural, ¿verdad? Y abrimos precisamente en este marco diversos temas
el espacio para preguntas. Ya tenemos aquí algunas. Tenemos primero un comentario, Livio, que tiene que ver un poco con esas dinámicas globales y un fenómeno que se está viviendo muy particularmente en Costa Rica. Pablo Jiménez nos dice, con el pasado Mundial de Fútbol en Brasil, se generó empleo para inmigrantes africanos en la construcción de estadios. Una vez concluidas estas obras, esos grupos migratorios se vieron obligados a trasladarse por Sudamérica en búsqueda de otras fuentes de empleos, incluso llegando a Costa Rica y buscando como destino Estados Unidos. Desde su óptica puede referirse a esa dinámica reciente migratoria de africanos por el continente americano en búsqueda del sueño americano. Un poco colocando esos nuevos flujos migratorios, Livio. No sé si podés, en el marco de la reflexión que hiciste, estos a primera vista se presentan como nuevos flujos migratorios, pero tienen su historia, ¿verdad? No sé Bueno, si... sí, migraciones siempre hemos tenido, inmigración de África son cosas antiguas. Y lo que pasa es que muchas veces, por algún motivo en particular, conectado con el fenotipo, con la estética, pocos migrantes africanos pueden crear mucho miedo. Normalmente los números de los inmigrantes africanos aquí en Latinoamérica son realmente chicos, limitados, pero su visibilidad, su excepcionalidad suscita un proceso por veces de demonización, no sé cómo en el caso de Costa Rica, pero ahora, es claro que durante un tiempo Brasil ha sido un país que ha recibido muchos los últimos 10 años, ahora no más, hasta porque tenemos una crisis económica muy fuerte. Hemos recibido muchísimos, realmente muchos haitianos, buena parte de los cuales hoy están en Chile, porque los salarios son mejores. Y ya, senegaleses, ¿a dónde es que no hay senegaleses? Yo me di cuenta cuando estuve en Estambul 30 años atrás por la primera vez, ya había el puente de Galata, había senegaleses vendiendo cosas. Digo, entonces, no hay lugar donde los senegaleses, los murid no han llegado. Y se utilizan todas las puentes y enchufes posibles. Hoy los visados latinoamericanos, centroamericanos son más fáciles que otros, entonces se viene, se trata. Después algunos lo logran llegar a Estados Unidos, no sé cómo, porque realmente es una operación militar difícil hoy en día, ¿no? Y otros se quedan. Es del mundo, y a veces los números son chicos, pero se impresionan mucho. Si fuesen paraguayos, hubiera tenido mucho menos preocupación. Pero un poco lo que decías, Livio, como que se viven dos fenómenos. El fenómeno de la globalización que vos colocaste, de alguna forma es una etnicidad selectiva, ¿verdad? Lo que fue el marco del multiculturalismo, se vendió, ¿verdad? ¿Qué sé yo? En los 90 encendías el televisor y veías a Michael Jackson cantando con los indígenas de la Amazonia, ¿verdad? Pero por otro lado está esa globalización que Pablo coloca, que es un poco la globalización de lo que se utilizaban algunos teóricos de la migración, la globalización desde abajo. No deja de presentar de alguna forma nuevas identidades étnicas, ¿verdad? Asignadas, porque precisamente el senegalés se reconoce como Wolof, Claro, pero cuando llega a América Latina ya es otra identidad asignada. es africano. No, el multiculturalismo, cuando lo inventaron en Norte Europa y Canadá y Nueva Zelanda, un poco Australia, muy poco en Estados Unidos, que Estados ha siempre sido mucho menos multicultural de lo que pensamos. Las migraciones estaban previstas de forma organizadas y dentro de la necesidad del mercado de trabajo. Las cosas se desenchufaran cuando las migraciones empezaran a funcionar con su propia lógica, que no es siempre automáticamente atender las demandas del mercado de trabajo holandés, que no es tan definible. Y hoy
ustedes ven como números que no son enormes de inmigrantes ilegales de África a Europa, pasando por mi Italia, en su grande mayoría hoy en día. Son iconas de una desenlace, de una tamaña contradicción de la modernidad que muchas personas se encierran, se les da miedo. Retroalimenta racismo, no tanto por la persona, por la piel, que ya la persona en todo el mundo no existe más blanco que no conoces de negros, por lo menos por la televisión, mas por el hecho de ellos ser identificados como representantes de un mundo desconocido, de algo que está llegando que no nos pertenece, que me va a sacar los pocos privilegios que yo imagino tener. Entonces es un desafío el tipo de inmigración que tenemos hoy. Mismo que los grandes flujos migratorios continúen organizados, continúen enchufados al mercado de trabajo, pero estas migraciones que vivimos en Grecia, en Italia hoy en día, por ejemplo, es un poco todo el debate alrededor del muro norteamericano. Que el muro de Trump, al final, en términos sociológicos, no es tan importante si comparado al enorme número de las migraciones norteamericanas, pero es antropológicamente importante la idea de que se crea un nuevo valo de Adriano contra los bárbaros, como los romanos había contra los ingleses, contra los celtas, ¿no? Hay una teatralización de esa discusión, no está más en las manos de los economistas o de los especialistas. Son teatros de etnicidades y racismos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Katy Sassi, Livio, que plantea, creo que este es un poco en el contexto de la Academia Costarricense, ¿verdad? En el contexto de la Academia Costarricense tenemos, digamos, como esta situación de como el nacimiento del campo de la etnicidad en el marco del análisis de la sociedad y no ya de los grupos históricamente, digamos, han sido trabajados por la etnografía, la antropología, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Grupos indígenas, etcétera. Entonces, Katy nos coloca, ¿cómo podemos luchar contra el racismo en la sociedad si dentro de la academia no hemos logrado posicionar el tema, generar un cambio desde adentro? Un poco lo que vos decías al inicio, en relación al tema de los estudios étnicos y los estudios africanos, que de alguna forma han sido colocados desde una perspectiva particular, un poco aislados con las dinámicas y cómo colocar en el centro del debate, qué sé yo, en el propio centro de la sociología, de la historia, precisamente la cuestión étnica. Me parece, ese es el gran reto, sacarnos del gueto donde hemos sido colocados y a donde nos hemos colocado. Porque la búsqueda de reconocimiento también nos ha atingido como investigadores. Nosotros a veces, por veces queremos estar entre personas que se parezcan con nosotros. Somos étnicos también, somos todos étnicos. Pero nosotros en Brasil hemos tratado por medio de las asociaciones de ciencias sociales y antropología, hemos tratado nuevas formas de sinergia entre la cuestión, tratando de hacer que la cuestión racial, que es la nueva forma como se habla de lo que antiguamente se llama la cuestión negra, la cuestión racial sea parte integrante de los retos de las ciencias sociales, no sea un interés para poco, porque primero que en Brasil los blancos son minorías oficialmente, entonces es complicado decir que los negros son minorías. Las minorías son los blancos, son la mayoría política por ahí, pero no, entonces es la dificultad. A formas de, por ejemplo, hoy no es imposible, así como yo me gustaría que se hiciera una nueva análisis de las clases, considerando todas las variables, algunas de las cuales yo tenté mencionar de forma muy resumida. Es imposible hacer ese análisis de las clases de clase sin llevar en cuenta la cuestión étnico-racial. Sería ser ciego.
Entonces hay que necesitar el debate, pero mucho Ujú, más interesante que aislarse, que hacer una cosa separada. Eh, y después, en términos políticos, hay que aprender a popularizar el antirracismo, ujú, eh, creando campañas de opinión. eh, eh, el antirracismo puede ser una campaña popular de mayoría. ¿eh? ujú, Eh, y hay que hacerlo en las lenguas y valores aceptados por la mayor parte de la población. El problema es que con nosotros estamos acostumbrados a trabajar con personas parecidas, entonces no queremos que todo el mundo sea antirracista exactamente como yo soy. ujú. Es una presunción. Hay que hacer un trabajo mucho más ecuménico, más abierto, en educación a la tolerancia, a donde nosotros intelectuales e investigadores podemos hacer o tener un papel céntrico, importante, pero aprendiendo a hablar la lengua del pueblo, más que Ujú. nuestra propia lengua, y buscando, como mucho sucede en Estados Unidos, la perfección literaria en las ciencias sociales, que la torna completamente hermética para los demás. Ujú. Perfecto. Otra pregunta, Livio. Eh, esta tal vez una pregunta que me surgió en relación a tu presentación. Hay un cierto debate relacionado en relación a las políticas de la identidad y cómo de alguna forma vivimos un cierto boom de las políticas de la identidad, ¿verdad? En el marco de, qué sé yo, de los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil o mismo en los Estados Unidos, en el marco de la administración Obama, ¿verdad? Claro. Pero también hay ya literatura que ha trabajado cómo esa política de la identidad se ha rearticulado de una cierta forma para la desmovilización de la pauta étnica o para la definición de la pauta étnica solo en ciertos términos, ¿verdad? Como el antirracismo solo en ciertos, qué sé yo, Rita Segato coloca el antirracismo en los términos del consumo o la etnicidad en los términos del consumo y precisamente concretar espacios específicos de transformación institucional. No sé qué pensás vos sobre estas políticas de la identidad y de alguna forma este discurso se articula. Se trata de evitar caer en el zero-sum game, el juego de suma cero, que es el Ujú, grandísimo problema norteamericano, a donde es difícil crear un movimiento antirracista que no sea percibido por la gran mayoría de los blancos como un ataque a su existencia cotidiana y rituales. ujú, Esa es la tragedia del antirracismo americano, que es un antirracismo que necesariamente crea nuevas formas de racismo. Hoy, por ejemplo, yo estoy por un lado, me emociona el movimiento Black Lives Matter, por supuesto. Por otro ujú, lado, me da miedo la posibilidad de hacer que aún más votos se van a Trump. Eh, eso no quiere decir que tenemos que quedarnos inmóviles, pero que ha problemas serísimos cuando el antirracismo no es pensado como un bien común, como ujú, un cambio de la sociedad que puede ser bueno para todos. Quizás tenemos que regresar, por un neomarxista como yo, es difícil admitirlo, al tipo de mensaje de Martin Luther King, que ha sido un poco el mensaje de Obama, que ujú, de la mayoría tengo un sueño, nos damos la mano, si queremos salir del odio racial, que es sorprendentemente acentuado en Estados Unidos. Claro ujú, que las condiciones facilitatorias por el odio racial son fuertes con Trump, que otro tipo de conservador no la habría movilizado tanto. Pero tú ves como basta nada para que el racismo surja de nuevo, ujú, con otra verbalización. Las personas, probablemente pocos americanos, hay algunos locos que se dicen ujú, racistas, pero la mayoría no se dice yo soy racista. La mayoría dice, no, ujú, esas caras están queriendo racializar, por lo que acompaño en los periódicos americanos. ujú, Están queriendo regresar a los años 60, que fueran terribles, ¿no? Ya hemos superado los años 60. ¿Por qué regresar a una política de sensibilidad étnica, no sé qué? Entonces, son poco lo que decía, los estereotipos raciales son muy parecidos, pero en cada contexto el antirracismo hay que ser construido de forma diferente. Eh,
no me antoja, no me emociona un antirracismo central de la pureza, como mucho se hace de las torres de marfines que son las universidades americanas, donde es mucho más importante el policiamiento terminológico a la capacidad a la ingeniería social. Yo creo que el racismo funciona cuando es ingeniería social, cuando se Ujú, hacen cambiar las cosas. ujú. Y eso me lleva a otra pregunta, Livio. Podemos pensar en la blanquitud o la blanquicidad en América Latina Ujú. como un grupo étnico. O sea, hay una formación de etnicidad en el marco del reconocimiento de ser blanco. Esto particularmente en Costa Rica y en Argentina, ¿verdad? Donde las identidades en el siglo XIX pasan de ser de lo mestizo a ya defender una identidad abiertamente blanca, digamos, con las variantes un poco relacionadas con esa necesidad de legitimarse como una blanquitud diferente, pero capaz de negociar con las blanquitudes globales, pero situándose como blancos. En ese marco se puede pensar las élites de color, ¿verdad? Como se planteaba en la antropología bayana, se puede pensar esas élites que se reconocen como blancas como grupos étnicos y en qué forma en el panorama actual. No sé, no, hay un proceso, no sé, porque ¿cuál es la ventaja de llamar la élite blanca, neoblanca o meta blanca de Costa Rica de grupo étnico? ¿Cuál es la ventaja? Que Costa Rica, lo poco que he leído de Costa Rica, he leído 3, 4 libros, no más, utilizó, pasó por un proceso de argentinización, digamos así, utilizó el color de la gran mayoría de su población para diferenciarse de los países limítrofes, no hay duda, durante varias épocas. El marco de calidad de Costa Rica era, entre otras cosas, sí, no tenemos más el ejército, tenemos un convivio político diferente, no nos matamos más, después que se matarán mucho, no tenemos el ejército y somos más claritos que los nicas y por ahí va. Es claro que hay un proceso, hay un uso racial que además me sorprendería que no hubiese. Porque sí es verdad que en el siglo XIX, que he estudiado bastante, en el comienzo del siglo XX, había lo que Luigi Cavalli Sforza en su último libro llamó la religión de las razas, en la cual todo el mundo acreditaba. Acuérdate tú que conoces que Du Ujú, Bois publica un libro On the Preservation of the Races en 1902 para preparar el Congreso de las Razas que él organiza con Boas ujú, en fin, en Londres. Que el Congreso era un Congreso, todo el mundo acreditaba que hubiese razas. La ujú. cuestión era, claro, que Bois no, que nuestra raza abisinia sea respetada como la raza blanca, no más, no menos. Pero había ¿te parece posible que una élite política, intelectual, económica de Costa Rica no utilizase en este contexto, determinado por el Congreso de Berlín, etcétera, la raza, Ujú, el color de la piel como factor para añadir capital, algún tipo de capital social a Costa Rica? Por supuesto, sí. Porque, ujú, lógico, es trágico, pero es una tragedia esperada, de verdad. Ahora, hoy, si puede, debe hacer una lectura de la historia social de tu país, a donde la racialización de la nación se ha acompañado. No sé si es interesante llamarlo la mayoría de los... ¿Qué añade a la teoría social? ujú, Esperamos de colarles un poco de sentido de culpa, lo dudo. Las élites latinoamericanas no son norueguesas o suecas, no tienen sentido de culpa ninguno. Solo con el fusil se le podemos pasar un poco de vergüenza. Entonces no sé si es útil. Ahora, hacer una historia étnico-racial, a donde la variable étnico-racial es presente de forma llave, sí, ujú, es importante, te ayuda a identificar momentos fuertes, momentos más débiles, a donde quizás se puede intervenir en campaña de opinión, ¿no? Yo creo que es importante que se redefina una idea de nación que incluya a todos. Y tenemos que pensar en reformas antirracistas sencillas y que funcionen. Yo quiero finalmente
un antirracismo que funcione. Estoy cansado de ujú, antirracismo de minoría. ujú. Quiero finalmente ganar alguna cosa, políticamente hablando. Perfecto, Livio. Tenemos otra pregunta. Mariana Sanabria que nos dice, yo fui docente en el territorio indígena con más cultura viva, Chirripó, en Costa Rica. El tema neopentecostal es muy delicado. Han ingresado muchas personas a manipular creencias e identidades, plantea. ¿Se ha pensado en alguna estrategia para limitar esto o que se conozca a nivel del mundo alguna estrategia? Un poco la pregunta va precisamente en la relación de lo pentecostal o de estos grupos religiosos y la operacionalización o la organización de la etnicidad en favor de los fines de estos grupos religiosos, ¿verdad? Un poco lo de Brasil también. El problema es que los pentecostales han crecido gracias a uno de los principios de la democracia, que es la libertad de culto. ¿A dónde se ha logrado limitar la presencia de los pentecostales, como recién en Angola, a donde han sido expulsados los sacerdotes brasileños de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y si ese de Dios, se procedió a la africanización de la Iglesia, manu militari, pero no es Ujú, exactamente un país democrático, Angola, como tú sabes. En un país que se ve como democrático, donde la libertad de culto es total, es complicado y es complicado controlar los intereses financieros económicos de algunas de las iglesias pentecostales, no todas, que ya se organizan como lobby, con presión política, que tienen intereses económicos, por lo cual no se paga impuestos porque funcionan como iglesia, entonces son libres de cualquier tipo de imposición. Esos son nuevos retos ujú, a la democracia. ¿Cómo limitar ese tipo de no sé, descubrimos las campañas contra el charlatanismo? Es una posibilidad. Los médicos lo ujú, hacían 100 años atrás. Grandes, ujú, en Holanda, imagínate, había grandísima campaña ujú, contra los charlatanes. Quizás tenemos que empezar una cosa así, pero no es técnicamente fácil. Y quizás tenemos que más una vez aprender a hablar con entender mejor que mueve mucha gente, entre comillas, sencilla, que los motiva a juntarse a los pentecostales. Eh, Hay una demanda de y, comunidad, hay una demanda de orden, hay una demanda de seguridad, hay una demanda de simplicidad, de ausencia lo decían los psicólogos sociales, Leon Festinger, de remoción de la disonancia cognitiva en los años 30. ¿No? Hay una demanda de sensibilidad, de cosas claras, que los pentecostales logran ofrecer de forma micro, de forma sincrética, adaptable, con una teología eh, eh, casera, sin jerarquías difíciles de ultrapasar. Es interesante, hay que ver eso, porque no, no sé pero si la predicación. Livio, ujú, lo que vos planteabas cuando citabas a Parsons, siempre había una relación profunda entre la religiosidad o de alguna forma la creencia de lo religioso y la creencia de o la racialización de grupos, ¿verdad? Vos citabas a Parsons que decía lo católico, lo protestante, la relación, tal vez un poco en la línea de, se puede pensar una relación entre lo pentecostal y las identidades étnicas en la actualidad. Ángela Figueredo una vez me ha dicho que los únicos étnicos en Salvador, que los únicos grupos étnicos que han funcionado como tal eran las iglesias pentecostales, Mm, porque se contrataban entre ellos, pagaban uno al otro, los servicios eran compartidos, había funcionaba como una comunidad étnica, digamos así, ¿no? Eres amigo de uno, mucho más que los grupos que se decían étnicos. Eh, no sé, realmente no es mi campo de ujú, investigación, ujú, pero me preocupa mucho lo que aquí en Brasil ha tenido mucho, que ha sido la demonización de los pentecostales. ujú, Eh, ya que no los entendemos, los condenamos. Yo ujú. prefiero todavía tratar de entenderlo mejor. Condenar sin entender no me parece una parte más hermosa de la tradición de las ciencias sociales. Ujú. Tenemos otra pregunta, Livio. Dice,
Wilson Arroyo, ¿cuál es el papel de la geografía en los procesos de etnización en América Latina, en el marco de esas nociones de lo mestizo y lo blanco como conformaciones hegemónicas del poder? El papel de las geografías, de la la geografía. etnización. Ujú, Más una vez no es mi campo. La única cosa ujú, que cuando doy clases de pensamiento antropológico clásico, el final del siglo pasado, siempre digo que se crió en el Congreso de Berlín, en la conferencia de Berlín, una geografía racial del mundo, a donde había 4 grandes razas, después hubo un debate, si eran 4, 8, 22, pero había 4 grandes razas y a cada raza pertenecía un continente. Y ahí se criaron después del Congreso de Berlín con la invención de Greenwich, de los fusos horarios, millones de mapas del mundo, ¿no? Y de mapamundi que no había antes, ¿no? Era muy raro, ahí se popularizaron en la escuela y tú te debes acordar, quizás tu papá se acuerda mejor, que los mapamundi, cada continente tenía su color. Asia ujú, era amarilla, América era roja siempre, África marrón y por ahí va. Europa rosa o verde claro. Y los mestizos no cabían en lugar ningún, eran unclubable, no había, eran un engaño de la raza, no sé, una anomalía. Parte de la anomalía latinoamericana era justamente del hecho de ser una región del mundo donde la mayoría de la población era sin duda mezclada. Entonces, una cosa que no se justificaría a no ser por alguna eh, especificidad latinoamericana. Sabemos que hay mestizos en otras regiones del mundo, pero tan celebrado como aquí no había. Sobre todo porque aquí ujú. el mestizaje concernía mestizaje entre españoles, portugueses y personas de color, de varios tipos de color. Eh, entonces, la geografía tradicional siempre imposibilitó los mestizos. En Brasil, Ujú, con Euclides da Cunha, regresa el mestizo como sertanejo, ¿no? Que es descrito como el fuerte, el único que se adapta al sertán, que se adapta a la seca, a la dureza de la tierra dura, al calor. Es como ujú, un caballo mestizo, un par que resiste mejor, no tiene enfermedades. Eh, no sé, todas las tentativas recién de crear, por ejemplo, el Estado de la Bahía creó 7 territorios de identidad, dividió el Estado de la ujú, Bahía, que es grande, en 7 territorios. Algunos de esos territorios, y un poco como ya había hecho Roger Bastide de Pierre Berger, con la fotografía de Pierre Berger, cada territorio tenía el tipo físico que correspondería ideal típicamente, es una obsesión colonial francesa, ¿no? Cada región un ujú. tipo físico, sabemos que no, es imposible. Eh, había, hicieron varias tentativas de asociar el mestizo a una determinada parte del país, ¿no? Regionalmente más árida, más difícil, identifican el mestizo como un buen trabajador que bebe un poco demasiado, un poco violento, pero bueno, fuerte, ¿no? O sea, podemos hablar, no sé, en el caso Ujú, de Costa Rica, ni sé si el término mestizo se utilizó. Es interesante que en Colombia, en Nicaragua, un poco más, el término mestizo se utiliza en 4 o 5 formas diferentes, como el ujú, término criollo, creole. Hay ujú, varios sincretismos. ujú, Los mezquitas se dicen mestizos, por ejemplo, ujú, y celebran la democracia racial entre ellos. ujú. Otra pregunta, Livio. Un poco en el panorama que colocabas, en todo este panorama de la transformación de la etnicidad y el racismo en el marco de las transformaciones de los estados latinoamericanos, pareciera como que siempre hay una confusión o una cuestión, una corrección de lo políticamente correcto en colocar, por ejemplo, xenofobia en vez de racismo, cuando se habla en los contextos latinoamericanos no brasileños. O sea, hay un ataque que parece racista, pero se presenta o se analiza desde xenofobia. Entonces, vos podrías colocar un poco la distinción entre esos dos conceptos que son en boga ahora, sé yo, en Europa. Ah, no, es xenofobia, ¿verdad? Y en la etnicidad, en esos dos términos,
¿Cuál es la Eh, relación? eh, eh, las consecuencias prácticas para las víctimas son Ujú, mínimas, no ujú, hay muchas diferencias. ujú, Eh, mm, en teoría, xenofóbico puede ser entre personas parecidas somáticamente, pero de punto de vista del biotipo, eh, pero de diferentes países o culturas o lenguas. Eh, en cuanto al racismo, debería ser una cosa centrada en el biotipo y esa es una cosa vulgar y por eso que lo negamos y lo llamamos xenofobia, porque hoy, mismo que haya racismo, no, es difícil defender el racismo biotípico. Es un ujú, poco vulgar, es, eres un huevón, una persona normal no se puede permitir pensar el racismo de esta ujú, forma tan brutal, ¿no? Porque ujú, ya todo el mundo sabe que no hay ninguna o casi ninguna indicación de diferencia genotípica en el fenotipo. Entonces, no, con la descubierta del ADN no, no, y la popularización, sabemos que no hay ujú. ningún... es un concepto científicamente no defensable. Eh, no sé, por ejemplo, el caso de los inmigrantes Nica en Costa Rica. Se puede considerar xenofobia, que por veces son muy parecidos, hasta la forma de hablar español, no son diferencias, para mí, enormes, para Ujú, ustedes son enormes, macroscópicos, para mí son ujú, diferencias ujú, mínimas. La apariencia no es muy diferente, pero ujú, tú ves que es una xenofobia entre países limítrofes, históricamente interconectados, no hay una ujú, diferencia entre personas que no se conocen. Eh, y fácilmente, pero transformarse en racismo. Entonces hay un tránsito fuerte, eh, la verdad. Y normalmente en el caso brasileño no se habla de xenofobia porque no, a no ser cuando hemos tenido casos en la frontera con Venezuela, a donde realmente la diferencia no eran de color porque había negro de los dos lados. Eh, ujú, aquí, además, Brasil es un país mucho más insular que ustedes. América Central es mucho más internacionalizada, dolarizada, eh, en todos los sentidos, con tránsitos, con mucha más gente que habla inglés, que migra. La dimensión de los países es mucho menor, ¿no? Entonces aquí, por ujú. ejemplo, una discusión sobre la xenofobia, aquí, sí, a veces aparece cuando se habla de los migrantes bolivianos en San Pablo, pero son números tan chicos en comparado al país. Ujú. Brasil es un país muy homogéneo, sí comparado a todos los otros grandes países de América Latina que tienen infinitamente más emigración. Brasil tiene poca emigración. La emigración brasileña, sobre todo en los países limítrofes, los brasiguayos, los garimperos en Suriname, Guyana, y no son migraciones internas, son contextos muy diferentes. Y bueno, vamos a ir cerrando. Eh, Recibimos unas últimas preguntas y le quería preguntar a Livio, en este marco de lo que nos colocaste, ¿cuál es el papel de la etnicidad o cuál sería el papel de la etnicidad del mundo que surja del contexto de la pandemia? Después, Wow. nos colocaste como ese contexto de transformación Sí. en el caso boliviano, en el caso brasileño, pero pareciera como que la pandemia transforma el panorama radicalmente, La, multidimensionalmente, la ¿verdad? pandemia transforma y corrobora, transforma, crea nuevas condiciones, crea un nuevo universalismo, o debería crear un nuevo universalismo, porque nos muestra cómo las enfermedades no son, nunca fueran, y menos aún serán nacionales, y que entonces es importantísimo tener respuestas transnacionales, internacionales, planetarias a las enfermedades. Eh, pero también la pandemia nos ha mostrado cómo es un campo de batalla, donde los americanos se permiten una cosa impensable hace 10 años, salir de la OMS, hablar mal de la OMS para todo, y obligarnos a hablar mal de la OMS, por ejemplo, que era hace pocos años atrás, era Deus Ex Machina, ahora es la organización manipulada por los chinos, una cosa. Cioè, por un lado se creó un grande internacionalismo y era realmente emocionante
las grandes colaboraciones que entre algunos países y los actos de generosidad que algunos países han tenido, como Alemania y otros, en el sentido de socializar la vacuna y esas cosas. Por otro lado, han surgido nuevas formas de egoísmos asustadores, sobre todo por parte de los americanos, con políticas extrañísimas, tipo lockdown y todos los americanos pueden regresar. Como que el virus funcionase con algún tipo de pasaporte, no fuese. Yo personalmente estoy ahora atingido por un problema que no puedo regresar a mi tierra natal de ver a mi papá, porque Italia, que sea muy imitando a los chinos, justamente prohíbe a todos los que vienen de Brasil, incluidos los que tienen pasaporte también italiano como yo, regresar a Italia porque somos un país de contaminados, independiente de la nacionalidad. Entonces, eso es duro, pero es una posición cierta. Durante la pandemia los americanos han hecho cosas muy diferentes. Prohibieron a los chinos de entrar, no aquí estuvo en China, a los chinos en general, por ejemplo. Después, que la pandemia evidencia tanto el nuevo internacionalismo como una nueva producción de una imagética de narrativas potencialmente racializantes y etnicizantes. De verdad. La idea de pensarmos la humanidad, que es una oportunidad que siempre surgió durante las pandemias en el pasado, puede ser destruida por los populismos nacionalistas, a donde se piensa, por ejemplo, primero la vacuna para mí, después para mi pueblo, después para los otros. O sea, hay una tensión, hay grandes oportunidades de pensar la humanidad de forma fortalecida, pero hay también tendencias al revés, a la redescubierta de las distancias nacionales, de las diferencias nacionales, y a la conclamación del egoísmo nacional, que es una cosa nueva. Desde la Primera Guerra Mundial no se escuchaba tanto de esa forma. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Livio. Ha sido una presentación y una serie de respuestas instigantes, interesantes, relacionadas a la cuestión de la etnicidad. Nos colocaste un panorama general en el marco de América Latina y discutimos los debates entre cruzan la temática, ¿verdad? Muy actualizada la situación en torno a, de alguna forma, un cierto avance en la etnicidad, pero ahora un nuevo panorama, como vos colocás, de nueva racialización, ¿verdad? De un poco como un paso para adelante, dos pasos para atrás, ¿verdad? En relación a la pandemia. Agradecemos a todos y todas las que nos han acompañado hoy en el marco del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y del CEN de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Los esperamos en el próximo mes, que tendremos otra actividad en conjunto relacionada a los procesos migratorios y a las leyes de control migratorio racial en el contexto costarricense a finales del siglo XIX y seguiremos desarrollando estas actividades en el marco de esta serie de conferencias, Racismo en Expresiones Globales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima.